Una vez que se nos da f, y la región R es la región rectangular que se muestra a continuación en el plano de coordenadas x y, para que podamos evaluar la integral doble dada. Primero definamos la región de integración en términos de x e y. El intervalo para x sería el intervalo cerrado de 1 a 3. El intervalo para y sería el intervalo cerrado de 2 a 5. Estos dos intervalos nos dan la región rectangular de integración dada que se muestra aquí en el plano de coordenadas. A continuación, observe cómo f, que es igual a x y, sería no negativo en esta región. Lo que significa que esta integral doble es igual al volumen del sólido limitado por la función en el plano psi sobre esta región. Miremos esto gráficamente. Este gráfico está bastante ocupado, y veremos el segundo gráfico en un momento, pero la superficie azul es el gráfico de f. La región de integración es esta región rectangular aquí limitada por estos cuatro planos, y observe cómo la función no es negativa sobre esta región, lo que una vez más significa que una integral doble nos dará el volumen debajo de la superficie, y sobre el plano psi sobre esta región. Si nos acercamos a la región de integración, obtenemos un gráfico mucho mejor. Así que de nuevo aquí está la superficie, graficada en azul, y ahora solo estamos viendo la región de integración en el plano psi. Si miras hacia abajo en el plano psi aquí, esta es la región de la integración. Entonces nuestra integral doble nos está dando el volumen del sólido delimitado por la superficie y el plano psi sobre esta región. Volviendo a nuestro trabajo, reescribamos esto con los límites de integración para x e y. Entonces tendríamos la doble integral de nuestra función x y. Observe cómo nos integramos primero con respecto a x, luego con respecto a y. Entonces, los límites de integración para x serán nuevamente de 1 a 3, y luego para y los límites de integración sería de 2 a 5. Entonces, primero nos integramos con respecto a x, tratando a y como una constante. La integral de x con respecto a x sería x al cuadrado dividido por 2, por lo que tendríamos x al cuadrado dividido por 2y. Necesitamos evaluar esto en los límites de la integración. Estos límites de integración son para x. Entonces sustituimos estos valores por x, no por y. Entonces esto nos dará la integral de 2 a 5 de cuando x es 3 tendríamos 3 al cuadrado dividido por 2y. Menos cuando x es 1, tenemos un cuadrado, dividido por 2y. Divided by 2y. Observe cómo tenemos 9 sobre 2y, menos 1 sobre 2y, que es igual a 8 sobre 2y. Entonces la integral de 2 a 5 de 8 sobre 2y. Pero observe cómo esto se simplifica a 4 sobre y. Podríamos factorizar los 4, pero dejémoslo como 4 sobre y. La integral de 1 sobre y con respecto a, y sería el valor absoluto de log natural y, pero observe cómo los valores de y ya son positivos y, por lo tanto, la antiderivada será 4 log natural. Entonces tendríamos 4 veces la cantidad de registro natural 5 menos registro natural 2. Observe aquí porque tenemos una diferencia de 12 registros con la misma base, podemos combinar estos dos registros dividiendo los números 5 y 2. Entonces, el valor exacto de la integral doble sería 4 log natural 5,2. Sin embargo, también obtengamos nuestra aproximación decimal. Entonces, usando la calculadora, tendríamos 4 log naturales 5 divididos por 2. Paréntesis cerrado, entre. Con 4 decimales, tendríamos aproximadamente 3.6652. Así que hemos encontrado el valor exacto y aproximado de esta doble integral, que en este caso nuevamente, porque la función no es negativa en esta región, representa el volumen delimitado por la superficie y el plano psi sobre esta región. Volviendo a nuestro gráfico una vez más. Acabamos de encontrar el volumen de este sólido aquí, nuevamente delimitado por la superficie y el plano psi. Espero que hayas encontrado esto útil.